Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy tenemos para charlar un tema poco habitual en una tertulia radiofónica y además para charlar en serio nos harían falta yo que sé las horas. Pero esperamos despertar tu interés, tu curiosidad y también, bueno, pues que tengas un amplio campo para pensar acerca de esto. Vamos a charlar acerca de teología, así que será una aproximación a la teología. No vamos a dar una lección de teología, pero sí desbrozar un poquito para que no te suene algo tan lejano, tan extraño, tan raro, tan de especialistas. Pero antes de seguir adelante, te presentamos a nuestros tertulianos, como hacemos habitualmente, para que la tertulia sea un hecho. Recorro nuestra mesa y veo que están todos alrededor ya. Así que bienvenido, Camilo. Camilo Esperón está por ahí, por un lado de la mesa, listo para entrar en juego. Bienvenido. Buenas noches, un placer. También tenemos por ahí en nuestra mesa a Flor Sánchez, profesora ella y especializada en varias materias. En teología también ha hecho algo. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Moncho Lagos. Él acude a nuestra mesa una vez al mes, pero es importante cuando acude. Y, entre otras cosas, también es un tema con el que trata con frecuencia, aunque su especialidad es más bien tratar de los males humanos. Como sanitario que es. Bienvenido, Moncho. Muy buenas noches. Y tenemos también con nosotros a Carlos Rodríguez, que en este caso él sí se mueve bastante más en ese campo del que vamos a hablar, no en plan especialista, pero inevitablemente como sabiendo de qué habla cuando lo menciona. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, encantado de estar con vosotros. Saludo. Y también tenemos con nosotros a nuestro escribidor de cabecera, que supongo que también se cuela en sus escritos. Pedro Crenes, él escribe para algún medio de América, pero también escribe libros extensos y libros cortos, porque su principal trabajo y donde de verdad se lo pasa muy bien es trasladando sus ideas en negro sobre blanco. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, pues en el cuarto de atrás, desde sus comienzos, esto es otra parte que entra siempre, sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música, las que llamamos pizcas de adobo musical. Vamos, como para darle sabor,
mejor aroma, en fin, a nuestro tiempo de conversación. Nuestro compositor para las pizcas de hoy será el compositor alemán Louis van Beethoven, cuya vida de 1770 a 1827 abarca desde pleno clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Se considera que Beethoven es uno de los compositores más importantes de la historia de la música y ha influido en la continuidad de la música, de las formas musicales después de él. Sus 9 sinfonías son la fuente principal de su popularidad, especialmente la novena y también la quinta, que es muy famosa. Compuso poquísima música sacra, únicamente un oratorio, Cristo en el Monte de los Olivos, y 2 misas. Y de una de esas misas, la misa solemne, que los comentaristas acerca de Beethoven dicen que es el testamento espiritual de Beethoven, que dice que la escribió con el corazón, apuntó allí en la partitura, y es una obra escuchada en actos solemnes en Alemania. Pues de esa obra escucharemos 3 fragmentos del credo, la confesión básica de la fe cristiana. Alguno ya está pensando, ¿y cómo no pones a Bach? Bueno, porque los de Bach sobre este tema son más extensos y no caben en nuestro programa, pero son una preciosidad. Pues el credo reconoce el Dios único, que existe en 3 personas, y la obra particular de cada una de las personas de la Trinidad o de la Trinadeidad. Dios existe, el único Dios que existe en 3 personas. Interpretarán los 3 temas la orquesta y coro de la Sinfónica de Chicago, dirigidos por Sir Georg Solti. Sin más preámbulos, te ofrecemos la primera pizca de adobo musical de este día. Se trata de la confesión de fe en un solo Dios y en la primera persona de la Trinidad, Dios Padre Omnipotente, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Escuchemos este tema, la Sinfónica y Coro de Chicago, dirigidos por Georg Solti. Creo en Dios Padre. Escuchemos. Y vamos ya con nuestro tema, aproximación a la teología. Que nadie se nos asuste por ahí, ¿eh? El término teología es una palabra compuesta de teos y logos, que en su significado literal puede indicar un discurso acerca de Dios o incluso ciencia de Dios, el saber acerca de Dios. La idea de este programa no es ofrecer una lección magistral sobre teología, sino hablar entre nosotros del saber acerca de Dios, que para algunos les parece que es solo para unos pocos y para otros es como el pan de cada día, porque, como en su momento dijo el apóstol Pablo ante los filósofos de Atenas en una reunión especial a la que fue invitado, como puedes comprobar en Hechos capítulo 17, Hechos es un libro de la Biblia, Pablo dijo allí a los filósofos, hablando de Dios, en él vivimos, nos movemos y somos. Así que, por lo tanto, pues es evidente que tiene que ver con todos
y se ha revelado a todos y es importante saber por lo menos algo de él. Y ya que he dicho esto, yo os voy a hacer una pregunta así alrededor de la mesa para que todos vayáis haciendo vuestra aportación a la misma y será el primer acercamiento al tema del que tratamos hoy. Voy a empezar por Flor, que tiene generalmente dificultades en su conexión, no por culpa suya, sino por culpa de la cobertura allí donde está. Así que la primera pregunta sería, ¿por qué es importante la teología? Flor, ¿estás? Sí, aquí estoy. Pues adelante, Hombre, lo más breve que puedas, pero adelante. Sí, a ver, voy a ser breve. La teología es importante porque la teología nos habla de Dios, ¿no? Teología, como bien definiste, está formado por dos palabras. La primera sería teo, que significa Dios, y la segunda, logia, viene de logia, que significa tratado de Dios. Entonces la teología no es otra cosa que el conocimiento de Dios y el estudio de Dios. Por lo cual cualquier persona, cuando está interesada en saber de Dios, fundamentalmente al final lo que habla y de lo que trata y lo que estudia es teología. Muy bien, vamos con otra respuesta. Carlos, ¿por qué es importante la teología? Explícitamente esto. Breve también y conciso. Bueno, porque conocer acerca de Dios, de la existencia de Dios, eso inevitablemente define o nos lleva a conocer y entender la existencia del hombre. O sea, es inseparable, ¿no? En la medida que conocemos al Dios creador, vamos a entender qué es el hombre y cuál es su responsabilidad en este mundo. Van completamente unidas. No es un estudio meramente espiritual, de conocer los dioses de la mitología. No. La teología es algo que nos afecta profundamente y que todos deberíamos de estudiar o de leer. Moncho, para ti, ¿por qué es importante la teología? Eso que suena a ciencia de unos poquitos, nada más. Yo creo que la teología da respuesta a las grandes preguntas que el ser humano siempre se ha hecho, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué ocurre con todo lo que nos rodea? Desde luego, la revelación de Dios deja muy claro desde sus primeras palabras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y al propio ser humano. Entonces, si queremos entender quién nos hizo, quién hizo el mundo que nos rodea, por qué nos colocó aquí en este mundo, pues es muy importante acercarse a ese conocimiento revelado, porque lo importante es que Dios se revela, se da a conocer, y entonces conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo es clave para entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Bueno, para los que están escuchando, tú que estás, quién sabe en qué esquina de España o del extranjero, porque se nos escucha fuera de España también, y muy lejos, y en América, y en las Filipinas, según nos hemos enterado, y en África. Bueno, pues es evidente que es un tema apasionante. Vamos a ir profundizándolo un poquito para que se vaya redondeando lo que queremos tratar, la aproximación a esta ciencia acerca de Dios. Pedro, ¿tú qué responderías a esta pregunta? ¿Por qué es importante la teología? Bueno, el ser humano tiene necesidad de saber por qué está aquí en general. Y la gran respuesta a esa pregunta que está depositada en el corazón del ser humano por el propio Dios es la Biblia, la teología. Entonces, y todos somos un poco teólogos, ¿no? Dicen que en cada uno de nosotros hay un teólogo, un politólogo, un psicólogo y un director técnico o seleccionador nacional, ¿no? Todo el mundo tiene opinión de algo, ¿no? Pero ante la idea de lo infinito, de la eternidad, pues es importante que nos planteemos en serio quién es Dios, por qué nos trajo aquí y qué hacemos aquí, ¿no? Y la teología es la ciencia que nos ayuda en eso. Bueno, redondeando nuestra investigación inicial, pues preguntamos lo mismo, así muy resumidito y concreto.
¿Por qué es importante la teología, Camilo? Hombre, ya no sé qué añadir. Tú yo diría tienes recursos, hombre. Y sobre todo desde que me puse Beethoven, hombre. Aún no llego a los mariachis, pero con Beethoven hoy sí que me doy por satisfecho. Hombre, Pablo, que fue un hombre de grandes revelaciones, que tuvo un conocimiento de Dios, por decirlo de alguna manera, superior. En Filipenses capítulo 3 él acababa diciendo, a fin de conocerle, ¿no? Dios es tan importante y tan grande y tiene tantos lugares, tantos vértices, tantos lugares donde la mente humana trata de inquirir, que es importante. La teología es un campo que puede llevarla a cualquier teólogo o cualquier persona muy dota toda la vida y siempre encontrará cosas muy difíciles de entender, pero es maravilloso porque, si lo tuviera que resumir en 4 palabras, es la reina de las ciencias, ¿no? Uh-huh. No hay nada mejor o más importante bajo las estrellas, a mi modo de entender. Algo que desde hace siglos se viene discutiendo es la relación de Dios con la ciencia. Es más, hay algunos que piensan en nuestro día, en nuestro tiempo, que los científicos de verdad no pueden creer en Dios. Ellos creen en la ciencia. El fundador, así literalmente, el fundador, así es reconocido, de la ciencia moderna, un italiano que se llamaba Galileo Galilei, que vivió a caballo del siglo XVI y el XVII, este hombre decía, lo dejó escrito, Dios escribió 2 libros para darse a conocer a los seres humanos, la Biblia y el universo. El universo se sobreentiende todo lo que existe, que por cierto se repite en el credo. Por medio de la Biblia, dice Galileo, conocemos o podemos conocer, claro, leyendo la Biblia y estudiándola, pero conocemos cómo es Dios, su ser, su carácter, sus propósitos y cómo somos nosotros y cómo podemos relacionarnos con Él. Y añade ahora, esto era Galileo el creyente, era un sincero cristiano. Ahora viene el científico y Galileo añade, por medio de la observación del universo, es decir, de la ciencia, conocemos la sabiduría y poder de Dios y cada día nuestro conocimiento de sus maravillas aumenta y con ello, es inevitable, nuestro asombro, porque cuantas más maravillas descubrimos, más asombro sentimos. Bueno, llegando a ese punto, pues yo creo que procede profundizar un poquito, pero en un sentido pragmático, en un sentido de utilidad. Entonces, yo voy a haceros la pregunta de nuevo y hasta ahora habéis aportado opiniones muy interesantes y muy valiosas para quien esté escuchando, que no se queda con un rollo de definiciones teológicas, sino con algo más cercano. Pues vamos a profundizar. ¿Cuál es la utilidad práctica en el día a día de la teología? Y empiezo con Flor de nuevo por darle ocasión de participar, aunque tenga algún problema de conexión. ¿Cuál es la utilidad práctica de la teología? Bueno, yo creo que la teología ¿Estás o te has ido? Cuando queremos conocer a Dios, a mí sigues teniendo, aunque claro, cuando parece que este tema, y tú lo dijiste muy bien al principio, tiene que ver solo con personas que lo estudian aparte, con teólogos, con personas, pues bueno, profesionales igual hasta de este tipo de estudios y de temas, y sin embargo, la teología es para las mentes sencillas también, porque Dios se manifestó a las personas humildes, a las personas de todo tipo de rango social. Entonces, la teología para mí es
es eso, la teología para mí es eso, aprender acerca de Dios, conocimiento de Dios, acerca de los ángeles, acerca, bueno, de todos los temas que tienen que ver con la teología. Uh-huh. Vamos a avanzar. Creo que es un tema que casi nunca nos planteamos y los que están escuchando el cuarto de atrás seguro que tampoco. Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la utilidad práctica, real, de cada día, de la vida normal, de cuando vas a la compra o cuando estás afeitándote o cuando estás maquillándote? Pues, ¿cuál es la utilidad práctica de la teología? Bueno, en mi caso, por lo menos lo tengo claro, ¿no? Yo me baso en la teología bíblica, ¿no? En la teología que Dios ha revelado. Entonces, eso me afecta diariamente, absolutamente en todo, puesto que me hace responsable delante de Dios de toda mi vida, de todo lo que hago, de todo lo que pienso, ¿no? De mis actuaciones, de mis obras. Absolutamente todo está enfocado pues con un propósito, ¿verdad? Con ese propósito de agradar a este Dios que me ha creado y que en Jesucristo me ha salvado. Y lo digo así porque es lo que enseña la Biblia, ¿no? Y es lo que nosotros creemos. Y porque así lo creemos, también pues cada día y cada hora nos mueve el compartir con otros esta realidad de que, como tú decías, bueno, decía el apóstol Pablo ahí en el Areópago, ¿no? Que en este Dios vivimos y nos movemos y somos responsables delante de Él, ¿no? O sea, desde cuidar esta creación en la cual Él nos ha puesto hasta llevar ese mensaje de liberación, de salvación, que es por medio de la persona de Jesucristo. Uh-huh. Moncho, ¿tú cómo ves la utilidad práctica diaria de personas normales, la utilidad de la teología? La utilidad práctica para mí es que me enseña y me muestra cómo debe ser mi vida. Es muy importante que cualquier objeto creado tenga claro cuál es el manual de instrucciones para su funcionamiento. Un coche tenemos que ver cómo funciona leyendo el manual, un electrodoméstico lo mismo. Pues el ser humano también tiene que tener muy claro que ha sido creado y quien tiene que saber cómo mejor funcionamos es el creador. Y para ello el creador se ha revelado sus instrucciones que están contenidas en la Biblia. Y además el creador lo que nos da es los recursos para vivir esa vida que él quiere que vivamos. Porque además en el Evangelio se revela una nueva vida, la nueva vida que viene en Cristo a través del Espíritu Santo. Claro que vivir como Dios quiere que vivamos por nuestras propias fuerzas no es fácil. Por eso los recursos vienen de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la comprensión de lo que es la Biblia, como esas instrucciones que Dios quiere y los recursos de su gracia, de su amor, de su misericordia, para llevar a cabo esa vida que Él quiere. A mí me enseña cómo vivir y me da los recursos para vivir esa vida. Pedro, amplíanos en alguna manera esta idea de la utilidad práctica para la persona de a pie que tiene una vida normal, que ni siquiera que ha estudiado lo que sea o no ha estudiado nada. Cualquier persona, utilidad práctica de saber teología. La teología no solamente nos acerca a Dios, sino que también nos acerca a los otros, ¿no? Y creo que eso también es muy importante dejarlo bien resaltado, ¿no? La idea de un Dios que está arriba intentando chafarnos las fiestas y ser muy aburrido y esas cosas, es mentira por un lado, y por otro lado a lo que Dios nos insta no solamente a relacionarnos con Él, sino a relacionarnos con los otros que han sido también creados por Él, es decir, mi prójimo. Y yo creo que en ese sentido es muy útil, viendo el carácter revelado de Dios y cómo quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Eso nos ayuda mucho a relacionarnos con los otros, empezando con una cosa muy básica como es el amor, el respeto, ¿no?, hacia otros, aparte de esta idea de compartir la buena noticia que es que hemos sido salvados, ¿no?, por esta palabra, ¿no? Sí, yo creo que para mí lo básico, lo diario, es que leyendo teología, leyendo la palabra de Dios, aprendemos a relacionarnos con el vecino, con el próximo, ¿no?, que puede ser mi mujer, mis hijos, ¿no?, ahí donde voy a trabajar, ¿no? Entonces, toda esta idea de que la teología es una cosa muy lejana, muy de doctores, hay que derrotarla y llevarla al terreno práctico que es el amor los unos por los otros, ¿no?, entre otras muchas cosas. Uh-huh.
Camilo, ¿tú cómo ves la utilidad práctica en el día a día de la teología, del saber de Dios? Sí. Yo vuelvo a la frase de Pablo, ¿no? A fin de conocerle, porque hay un dicho que yo he hecho mío hace muchos años y se ha hecho realidad siempre en mi vida, y procuro que en los demás, cuando yo imparto enseñanza, sea igual, ¿no? O sea, conocer a Dios es amarlo. Conocer a Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, es amarlo, ¿no? Y yo cuanto más he profundizado en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús, su vida, su obra, su mensaje, a pesar de que llevo más de 40 años investigándolo, no dejo de asombrarme día a día y de reconocer que es una fuente maravillosa. Y en los demás, cuando enseño, procuro que transmitir eso a los demás, y cuando no es mío, que lo mío es fallido, pero cuando Dios a través mío imparte algo bonito de esa teología, yo veo cómo los demás se emocionan y también el efecto es igual, ¿no? El otro día, una hermana que yo aprecio mucho, que lo doy clase los viernes por la noche, pues yo estaba hablando de un detalle de la vida del Señor que ella desconocía, y yo lo impartí allí. Esa persona se emocionaba y exclamaba: ¡cuánto amor! Entonces digo, eso es lo que para mí es lo más bonito, y también lo que me emociona a mí personalmente, ¿no? Dice, yo conociendo a Dios, impartiendo a Dios, me estoy enamorando de Él, ¿no? Y cada día más, a pesar de que ya son muchos años, ¿no? No dejo de asombrarme y de reconocer que la teología es una fuente inagotable de conocimiento, bueno, cuando se lleva a la práctica, ¿no? Bueno, después de hecha esta primera rueda de preguntas, por cierto, creo que es importante recordar que bien utilizada, bien practicada, la ciencia acerca a Dios, porque Dios es el autor de todo. Y cada vez que descubrimos, que la ciencia descubre un rinconcito que no se conocía, y esto pasa continuamente porque los medios van siendo perfeccionados. Y lo mismo, descubrimos un cometa verde que pasa por el cielo y no teníamos ni idea. Decimos, ahí va, un cometa verde. Sí, será por su composición y tal, pero ¿qué tal si pensamos que la maravilla de una noche estrellada nos habla de Dios, como en su día dijo el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso es lo mismo, pero visto teológicamente, visto desde el conocimiento de Dios, desde la maravilla de reconocerle y de darse cuenta que la vida tiene un significado altísimo, muy grande, sencillamente por Dios, porque Él está ahí y quiere enriquecer nuestra vida. Hacemos un alto en el cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, naturalmente de Luis van Beethoven, que será la confesión de fe en la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, consustancial, dice el texto, con el Padre y agente de la creación. Escuchemos a la Sinfónica de Chicago y su coro, dirigidos por Sir Georg Solti, interpretando este tema de Beethoven, que es un poco más extenso que el que escuchamos antes, que era poco más de 1 minuto, acerca de Dios Padre. Este dura algo más de 3 minutos y todavía hay más tema, que es la obra de la encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo, pero que eso alargaría demasiado y se llevaría media tertulia. Bueno, pues escuchemos entonces a la Sinfónica de Chicago y su coro, dirigidos por Sir Georg Solti, en este tema de Beethoven en su gran misa solemne. Creo en Dios Hijo. Escuchemos.
después de escuchar de nuevo a Beethoven, que tiene una peculiaridad en la que todos nos fijamos cuando escuchamos algo de él, que es en particular cuando se escucha la música muy fuerte y se escucha suavísimo, y esos contrastes entre el suave y el fuerte parece que al señor Beethoven le encantaban. No hace mucho que encontré una grabación en vídeo de esta misa solemne de Beethoven, interpretada en un lugar especial en un gran auditorio en Dresde, conmemorando el bombardeo de Dresde. Y había varios presidentes de varios lugares del mundo escuchando allí, y hubo una peculiaridad mientras escuchaba esta obra, y es que nadie aplaudió. En toda la obra allí no se escuchó una sola palmada, nada, porque era una conmemoración fúnebre. Se recordaba el bombardeo de Dresde, el destrozo terrible que hizo en la ciudad de Dresde y la cantidad de personas que murieron. Así que había representantes de todos los que participaron en aquella guerra, en la Segunda Guerra Europea, y estaba todo el mundo en silencio, ni un aplauso, ni el director, es decir, ni el menor gesto de saludo, ni nada. O sea, fue todo muy, pero la obra interpretada de una forma extraordinaria. Digo, los especialistas dicen que es una de las grandes obras de Beethoven, esa gran misa solemne. Bueno, pues después de escuchar esa parte de la obra, lo que habla del Señor Jesucristo, que es lo más extenso del credo, ya que, pues ya hemos hablado algo y hemos escuchado acerca de la revelación de Dios. Dios se ha revelado, como escuchábamos, yo leía escrito por un famosísimo hombre de ciencia, al cual los científicos reconocen como el padre de la ciencia moderna, ya que a partir de él hay un cambio en la forma de hacer ciencia. Y en contra de lo que algunos han dicho, Galileo no fue un enemigo de la teología, ni la teología enemiga de Galileo. Hubo un encuentro, en fin, un problema por una interpretación de un pasaje bíblico acerca de Dios. Y ahí la conclusión de Galileo, que no llegó a estar en la cárcel, aunque sí estuvo algún tiempo en su domicilio, pero lo que Galileo dijo en su día es que habían interpretado mal aquel pasaje. Y es que una de las cosas que por alguna razón que no sé si se puede entender, es que parece que nos cuesta mucho creer en la sobrenaturalidad, en lo sobrenatural de Dios. Y ahí vamos a ver si podemos aproximarnos un poco a ese tema. Porque la Biblia es la revelación de Dios para que sepamos cómo es y cuáles son sus grandes proyectos en los que entramos y cómo nosotros y cómo somos nosotros y cómo relacionarnos con Él. La ciencia es la oportunidad de descubrir las obras de Dios, y cuanto más se descubre, más se sabe. Entonces, la discusión con Galileo es porque cuando Galileo descubrió con su telescopio que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como decía la ciencia hasta ese momento, de miles de años atrás, pues se armó la gorda. Y hubo algunos teólogos que dijeron que leyendo el libro de Josué, donde hay un relato de un momento en que un día se alarga sobrenaturalmente a petición de Josué, dicen, bueno, eso no puede ser si lo que tú dices es cierto, porque él dice que el sol se paró, dice allí, sol párate, en Gabaón y Tulún en el valle de Ajalón. Bueno, pues ahí vino la discusión y Galileo dijo sencillamente, os habéis equivocado al interpretar, pero evidentemente eso está ahí, es porque sucedió y punto pelota. Entonces vamos a entrarle un poquito a ese tema.
Porque la fe en Dios incluye inevitablemente creer en lo sobrenatural. Eso es inevitable. Entonces, Flor, a ver si nos puedes introducir un poquito, muy breve, porque si no, no nos da tiempo a entrar a todos. ¿Por qué tenemos resistencia a creer en los milagros? Bueno, a ver, en principio yo creo que tenemos resistencia porque es como, somos un poco como Santo Tomás, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Y después, incluso viéndolo, como no es algo que físicamente podamos explicar, pues también nos cuesta creerlo. Yo creo que de ahí viene el tema, porque al fin y al cabo, creer en el nacimiento virginal de Jesús, que era Dios, que se encarnó y vino a la tierra, que murió por nosotros, que hay un Dios que nosotros no podemos ver físicamente, aunque sí lo podemos ver por su revelación, tanto en la palabra de Dios como por lo que vemos en la naturaleza, y además saber que todos los hombres tienen un sentimiento de trascendencia, ¿no? De algo más, de que somos algo más que unos meros animales que se mueren y se tal. Pues eso hace que nos planteemos muchas cosas. ¿Quién se la plantea? Porque hay personas que no se plantean absolutamente nada. Pero los que se plantean sí pueden intentar pues pensar en que hay algo más que lo que meramente físico, pero quienes solo ven lo físico, pues no pueden igual en su mente concebir que exista algo más. Carlos, ¿tú cómo lo traducirías? ¿Por qué nos cuesta creer en lo sobrenatural, es decir, los milagros de Dios? Sí, yo personalmente lo tengo claro, ¿no? O sea, el hombre está en rebelión contra Dios, su corazón es contra Dios y no es capaz ni quiere en absoluto aceptar, por ejemplo, lo evidente, como es esta creación de Dios. Evidencias de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios se ha revelado, que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha estado aquí en la tierra, el crecimiento de la Iglesia, el pueblo de Israel a lo largo de los siglos. O sea, hay tantas evidencias, tantas realidades, aparte de las particulares experiencias que el Espíritu Santo da a cada creyente, ¿verdad? Pero hay una rebelión en el corazón que no va a querer creer, a pesar de todas las evidencias. Entonces, apartará lo sobrenatural, aunque tenga el hecho sobrenatural delante, le buscará algún otro tipo de explicación. Pero todo sale como digo, de esa rebeldía que hay en el corazón, que no quiere aceptar de ningún modo a Dios y, por lo tanto, como Dios es un ser sobrenatural, todo lo que sea sobrenatural lo quiere echar fuera, ¿no? Y quedarse solo con, como decía ahora Flor, ¿no? O sea, aquello que puede ver y tocar. Moncho, ¿tú cómo lo ves eso de la dificultad de aceptar la manifestación de Dios en lo sobrenatural? Yo creo que, como todas las cosas del ser humano, tienen que ver con la caída. Y en la caída encontramos con dos aspectos. Por un lado, el deseo de autonomía del ser humano, el sentirse independiente de Dios y vivir su propia vida. Y también el hecho de la rebelión contra Dios, ¿no? Y eso, desde luego, cuando vamos a la epístola a los Romanos, Pablo en el primer capítulo lo analiza muy bien, ¿no? Habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le reconocieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y yo creo que parte de esa premisa, no reconocer a Dios, creernos seres independientes y autónomos, que podemos vivir nuestra vida al margen de Dios, y entonces creamos ideologías y razonamientos al margen de Dios. Y entre ello pasa a hacer un Dios a nuestra medida. Y hacer un Dios a nuestra medida es poner límites al poder sobrenatural de Dios. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Eso de rechazar lo sobrenatural en relación con Dios. Lo que pasa es que un poco en la línea de lo que decía Moncho, ¿no? El aceptar lo sobrenatural de Dios
es de alguna forma darle la razón como humanidad, ¿no? Es decir, que Él nos creó, Él nos puso aquí, Él nos llama, Él está pendiente de nosotros, pero cuando decimos, bueno, en realidad todo es natural, todo tiene una explicación, y la tiene la tendrá dentro de 3.000 años, así que vamos a pasar de Dios. La idea es no darle la razón a Dios, ¿no? Estas manifestaciones que vemos de Él, que leemos en la palabra de Dios que ocurrieron, pues si las aceptamos, pues se nos cae el chiringuito, como se dice hoy día, ¿no? Y no queremos aceptarlo, ¿no? De hecho, bueno, lo que estábamos hablando de Galileo, ¿no? De esta doble revelación de Dios, ¿no? Podemos abrazar la ciencia con todo lo que eso implica, pero no queremos aceptar la otra revelación de Dios, de una inteligencia, de que algo ahí está detrás de todo esto. Si lo aceptamos, se nos cae el chiringuito y tenemos que reconocer entonces que tenemos un verdadero problema y que Dios ha tenido razón siempre. Así que por eso nos cuesta, yo creo. Uh-huh. Camilo, ¿por qué Bueno, resistimos lo sobrenatural en relación con Dios? Sí. Yo lo que creo es que en estos tiempos que corren, y ahora estoy hablando del mundo cristiano y del mundo profano, da igual, somos mucho más racionalistas los seres humanos, ¿no? Y eso a mí me entristece, al menos en el lado que me corresponde como creyente, ¿no? Que el mundo pues, piense que esto es producto de la casualidad y a Dios no se le encuentra por ningún lado. Bueno, pues lo acepto, pero que un creyente o un teólogo muchas veces quiera racionalizar los hechos y adaptarlos a lo natural, eso me entristece, porque la Biblia es un libro que habla de milagros, es un libro de milagros de pe a pa y esencialmente profético también, y si sacamos lo sobrenatural no nos queda nada, ¿no? Tú hablabas antes del sol que se para ahí en Gabaón, ¿no? Un colega de Carl Sagan, que ahora no recuerdo el nombre, yo leí el trabajo de él, Carl Sagan lo mencionaba también en sus libros, donde él explicaba que hubo un fenómeno intergaláctico donde realmente sí el Sol se paró. Él lo explicaba de una forma natural y cogiendo hechos y escritos que habían sucedido por todo el globo, no solamente en la Biblia. Hablaba de que había registros chinos, los menciona, hablaba de que los mayas hablaban de una noche muy larga, así como en otros lugares el día era más largo, ¿no? Y no me voy a explayar en eso porque sería muy largo de explicar, ¿no? Pero incluso hay gente no creyente que incluso le da la razón a la Biblia. Y hay gente que quiere explicar la Biblia teológicamente y no quiere darle la razón a Dios, que está hablando ahí en primera persona diciendo yo hice esto, yo paré el sol, ¿no? Y sí me gustaría poner un apéndice curioso, porque estás hablando mucho de Galileo Galilei y del Salmo 19. Me parece maravilloso también esa teología natural que también habla de Dios, y es precioso ver a Dios en el diseño, en las formas, en el universo. Para mí uno de los grandísimos teólogos que tuvo el cristianismo, un tal Bullinger, que a mí hace años me abrió los ojos en muchos temas bíblicos, ¿no? Pues él se atrevió después de años a escribir sobre el mensaje de las estrellas basándose en el Salmo 19, que dice que las estrellas están hablando sin un lenguaje audible, pero están poniendo un mensaje de Dios. Y ahí no estoy hablando de astrología, ni nada parecido, ¿no? Pero es una obra maravillosa que él escribió hace muchos años y que yo he releído incluso en una ocasión, así me ha dado tiempo para leerlo, porque el conocimiento de Dios, la revelación de Dios está en todas partes si uno sabe mirar con ojos espirituales y con ojos como Dios quiere que veamos las cosas, ¿no? Y lo sobrenatural está ahí, si quitamos lo sobrenatural no nos queda nada, evidentemente. Uh-huh. Bueno, en este caso ahora llegamos a otra forma, a otra materia. Los de a pie, porque evidentemente hay personas que están muy lejos de todo esto, porque su vida transcurre de otra manera. ¿Cómo pueden aprender teología, algo acerca de Dios, los de a pie? Las personas que ni son religiosas, ni se han planteado estudiar teología y a lo mejor tampoco ciencia, aunque algo de ciencia inevitablemente se estudia en el colegio, en el instituto, en la universidad, inevitablemente, ¿no? Pero
cómo aprender acerca de Dios de una manera honesta, seria y sana. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver si podemos aproximarnos un poquito a esto. Yo tengo delante una frase que os he pasado en algún momento de un texto escrito por San Agustín. Y este hombre publicó uno allá a finales del siglo IV y comienzo del siglo V, es decir, allá por el año 400, en torno al final del 300, y este hombre escribió para los enseñadores acerca de Dios y dijo: 3 tareas dejo para los maestros y cristianos: descubrir la verdad en el contenido de las Escrituras, enseñarla con las Escrituras y defender la verdad de las Escrituras si alguien se opone a ella con argumentos. Entonces, vamos al tema. ¿Cómo se deben enseñar las Escrituras? ¿Cómo enseñar las Escrituras a quien no sabe nada? Flor, tú eres profesora de religión evangélica en activo. Sí, sí. Bueno, pero muy breve, por favor, porque si no ya no da tiempo a entrar más que 2 o 3. Vale. Bueno, planteabas primero, antes de esta pregunta de cómo enseñar las Escrituras, planteabas la pregunta de cómo las personas pueden llegar a entender que Dios existe o acerca de Dios, ¿no? Y yo pensando en esta pregunta, reflexionando cuando estabas ahora, pensaba que a la gente hay que hacerla reflexionar sobre la vida misma. Solo el hecho de plantearnos quiénes somos, hacia dónde vamos, puede hacer reflexionar acerca de que no realmente nosotros no somos dueños de nuestra propia existencia y que no podemos dejar de pensar que hay algo más que lo físico, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ¿cómo enseñar la Biblia? Pues, por ejemplo, yo donde estoy a veces me sorprendo cuando mis compañeros utilizan textos bíblicos, pues muchísimos proverbios, ¿no? Y entonces le digo, bueno, tú sabes que está... Y entonces habla, pues da pie a empezar una conversación. Y yo, bueno, tú te das cuenta que este texto, que esto que estás usando es de la Biblia, ¿no? Que esto viene en la Biblia. Y entonces, por ahí, aparte de, bueno, de que facilita el estar dentro del centro, ellos saben que soy profesora de religión evangélica, obviamente, y que utilizo la Biblia siempre en las clases, siempre Biblias. De hecho, compré Biblias, bueno, pedí que se compraran Biblias para la biblioteca. Entonces, por ahí es por donde yo suelo hablar con ellos. O cuando hay temas como ahora, pues una compañera pues tiene un problema de enfermedad grave, pues le acercas, voy a orar a Dios y a ver, hay más. Te estamos perdiendo, Flor. A ratos se te oye y a ratos no se te oye. Bueno, seguimos adelante. Carlos, ¿cómo enseñar a alguien que no sabe nada? Antes de las cercanas. No te hemos oído casi nada, Flor. Lo siento. Vamos a pasar a Carlos a ver si tú recuperas tu buen enlace. Carlos, ¿cómo enseñar a alguien que no sabe? ¿Cómo acercarse a alguien y llevarle a pensar en Dios? Sí. Bueno, yo te voy a dar un poco mi testimonio personal y dejo para Moncho y para Pedro y Camilo otras instrucciones, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó a gustarme a mí la teología? Cuando yo no había tomado un libro de teología, ni lo había visto por el forro jamás, ni me había importado, ¿no? ¿Cómo empezó? Bueno, pues empezó por la Biblia, por leer la Biblia. Alguien me retó a leer la Biblia, que la leyera con fe, como creyendo que Dios me está hablando, y fue así, ¿no? Fue empezar a leer simplemente la Biblia, como aquel que lee, cuidado, no leer pasajes sueltos de la Biblia o pasajes que yo encontrara o versículos bonitos de la Biblia,
sino toda la Biblia. Y cuando digo toda la Biblia, digo toda la Biblia. Tanto Génesis como Lucas, como Levítico, como Apocalipsis, ¿no? Leer toda la Biblia, porque a fin de cuentas, esas son las cartas de amor de Dios para su pueblo. Y cuando tú tomas una carta, la lees completamente. No te quedas a la mitad o lees 2 o 3 cosas. Y por ahí me enamoré y por ahí continué. Nos quedan poco más de 5 minutos y tenemos que comprimir y ser más breves, más sencillos. Moncho. Yo invito a mucha gente y me es útil a que consideren 3 aspectos del mensaje de la Biblia que son importantes y que al leer la Biblia los tengan en cuenta. En primer lugar, quiénes somos. Entonces, tener en cuenta que Dios nos hizo, es el creador, Dios se revela, quiere tener una relación con nosotros. Entonces, partir de ese punto, de la revelación de Dios como creador, luego también qué ha pasado con la raza humana y con el ser humano. La caída es importante, cómo nos hemos querido independizar de Dios, rebelándonos frente a Él y queriendo ser autónomos. Y luego también, que muy importante, el tercer aspecto tiene que ver con la restauración de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Ese plan de redención y de restaurar esa relación que el hombre ha roto con Él, ¿no? Entonces, leer la Biblia desde el principio a fin en esas 3 claves, el Dios que se revela y que quiere tener una relación con nosotros, el hombre que se ha rebelado contra Dios y se ha independizado de Dios, y Dios en busca del hombre para restaurar la reconciliación, la relación y buscar la reconciliación entre Dios y el hombre. Leer la Biblia en esas 3 claves, con esas 3 preguntas, a mí me resulta muy útil, tanto a la hora de leerla como a la hora de presentarla a los demás. Pedro. Pues yo siempre invito a los amigos a leer la Biblia, y no hay otra manera de entrar en la teología sino a través de la Biblia, en clave de Dios no ha venido aquí a poner reglas, entre comillas, sobre cómo comportarte y no comportarte, no poner de coto a nuestro gozo o a nuestro disfrute. No se trata de eso, se trata del Dios que es y se revela hacia nosotros para que tengamos una relación con Él. Eso es lo que Dios quiere, y como decía Carlos, invitar a las personas a leer los textos de la Biblia completos, no sueltos, no manipulados, porque muchas de las cosas vienen de por ahí, ¿no? Mucho del temor que le tenemos a la teología viene de ahí, ¿no? De estas fórmulas que nada tiene que ver con la propia palabra, ¿no? Camilo, ¿tú qué dirías a ese tema? ¿Cómo llegar con la teología, con la doctrina, con el conocimiento de Dios a alguien que no sabe nada de nada? Bueno, cuando van sabiendo y van aprendiendo, y evidentemente quieren, yo qué sé, cuando yo estoy explicando un poquito un pasaje bíblico, por ejemplo, voy un poquito al fondo histórico y doy unos datos que a lo mejor no están en la Biblia, pero adornan y hacen comprender mucho mejor los hechos que tú estás relatando, porque lo estás poniendo en un contexto histórico, por ejemplo, ¿no? Aparte de otras facetas que puedes explicar, ¿no? Entonces, cuando uno va conociendo un poquito la Biblia y quiere entenderla más, yo pienso que cada hermano, cada creyente que quiere profundizar puede hablar con su pastor o su maestro y que le explique que hay comentarios a la Biblia que son preciosos, ayudan muchísimo a comprenderlo, hay diccionarios, hay materiales en la teología que ayudan a conocer la Biblia, que ayudan a comprender la Biblia. Son herramientas para mí esenciales, no solamente para un teólogo o para un profesor de escuela bíblica, sino para un creyente que quiera profundizar más en el conocimiento. Hay herramientas que son importantes y necesarias, evidentemente. Bueno, nuestro tiempo está casi finiquitado de todo. De hecho, antes de ofrecerte la prometida tercera pizca de adobo musical, cuenta con ella, que vendrá. Y además es muy breve, así que va a ser muy sencilla de escuchar y de analizar. Pero antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, despedimos a nuestros tertulianos hasta el próximo día. Así que gracias a Camilo, a Flor, sentimos que se ha cortado parte de su conversación y lo sentimos porque era un tema importante y en el caso de ella mucho más. Gracias a Moncho, gracias a Carlos, gracias a Pedro y seguidamente te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical que será la confesión de fe. Y atención a esto porque yo no he oído mencionarlo apenas en esta conversación y es importante. Dios el Espíritu Santo, Señor y fuente de vida, que procede del Padre y del Hijo, siendo como ellos, como Dios que es, adorado y glorificado, persona divina,
habiendo hablado por los profetas. Y es que lo que dijo Carlos antes me parece muy importante. Leer la Biblia y lo que mencionó Moncho desde una perspectiva real de lo que somos y también de la muerte y también de cómo es el mundo. Y en esa perspectiva, pues es muy importante la ayuda que la hay. Al que le busca, lo encuentra, del Espíritu Santo, cuando se lee la Biblia para ir entendiendo cosas que dice. Es verdad que hay cosas difíciles, es verdad, pero la mayoría de lo que hace falta se entiende perfectísimamente. O sea que ni eches la Biblia a un lado diciendo que es un libro religioso, porque la Biblia no es un libro religioso. Es el libro que Dios, el Creador, ha querido que esté en este mundo para que sepamos acerca de él y cómo relacionarnos con él. Pues vamos a escuchar este tercer tema extraído del credo de la Gran Misa Solemne de Beethoven, interpretado por la Sinfónica de Chicago y su coro, dirigidos por Sir Georg Solti. El tema que vas a escuchar dura solamente 30 segundos, pero 30 segundos compuestos por Beethoven. Vamos allá. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.